Y como siempre me da mucho gusto saludarte esta noche aquí en tu programa Gaby Contigo. Yo soy tu amiga Gaby Machuca y vamos a platicar de un tema muy interesante el día de hoy. ¿Tú cómo te consideras? ¿Eres de esos papás que todavía les das sus nalgadas o sus buenas cachetadas a tu hijo para educarlo, en el afán de educar? Que tú dices, es que así es como me educaron a mí. Y yo creo que los golpes a veces son necesarios. Un pellizco, un manazo, un zas en la espalda, un coscorrón. Bueno, pues hay infinidad de golpes típicos mexicanos y de todos los países que bueno, ¿para qué te cuento? Pero ¿qué tan necesario de verdad es educar a nuestros hijos con golpes? Es que a veces, híjole, sí pierde uno el control y llega uno a darle sus nalgadas a los chiquillos, porque hay unos que de veras son bien vagos. Yo me acuerdo que mi mamá nos decía, es que ustedes no entienden con palabras, entienden con golpes. Había el matamoscas, desde el matamoscazo hasta el chanclazo y el zapatazo y órale que hasta tiro al blanco con la chancla, o sea, de todo había. Y a lo mejor ahora todavía muchos papás utilizan los correctivos físicos para poder educar a sus hijos, pero hoy vamos a platicar por qué utilizamos los golpes para educar, si son adecuados, si de verdad funcionan, si de veras nuestros hijos se educan mejor o educaban mejor antes cuando había golpes. A ver, acuérdense ustedes, ¿les gustaba que sus papás les pegaran? Acuérdense bien. Un señor un día me dijo en un taxi, no se me olvida lo que me dijo ese señor, empezamos platicando de lo de los golpes, ¿no? Ay, dice, cómo yo recuerdo que mi mamá, cómo me pegaba a mí, dice, nos daba pero si bien duro, dice, con un cinto de mi papá, dice, mi papá se quitaba el cinto y lo dejaba colgado detrás de la puerta, dice, tenían un clavito y ahí colgaban el cinto y nos daba con la hebilla, dice, pero es que éramos bien vagos. Le digo, ¿y usted cómo se sentía, señor? ¿Le gustaba de veras? ¿Usted cree que fue lo correcto? Y se le quebró la voz al señor y dijo, la verdad no, porque yo sí me quedé con mucho resentimiento hacia mi mamacita, dice, porque sí nos dolía mucho, había veces que no era necesario, con que nos hubiera dicho que aquello no estaba correcto, nosotros hubiéramos entendido, dice, pero ya no le hacíamos caso por respeto, le hacíamos caso porque le teníamos pavor, o sea, ya no era miedo, era pavor. Veíamos que mi papá se quitaba el cinto y decíamos, híjole, mejor nos estamos quietecitos, si nos estamos calladitos para que no vaya a ser que se les ocurra darnos con la hebilla. Era el típico, si no te estás en pasto y con la hebilla, o de plano, ni nos avisaban, nada más, ya sabíamos, y teníamos que poner las manos, nos teníamos que quedar quietos, nos teníamos que quedar parados para que nos dieran los golpes. Imagínense nada más el trauma para un niño tener que quedarse quieto esperando a que ya le vayan a dar sus buenos as. Híjole, yo creo que este tema es un tema muy importante. Debemos de tratarlo muy a fondo porque todavía algunos papás lo hacen y lo hacen de una forma brutal. Esto es terrible, no se valen los golpes por ningún motivo. Te voy a dar el teléfono aquí en cabina, 213-1945, si tú quieres llamar, si tú dices, es que yo soy de los que les pega a los niños todavía, o a mí me pegaron y yo creo que sí se valen los golpes, o yo creo que no se valen los golpes. Yo creo que no, yo soy de las que van que no, aunque a veces sí le he dado sus nalgadillas a mi hija, pero yo estoy de acuerdo en que no se valen. Y ahorita voy a decirles por qué creo que a veces les pegamos a los niños, pero ya junto con la experta, que ella es mi invitada, Ángeles Arriaga, y ella es doctorante y me da muchísimo gusto que estés aquí, Angie, como siempre, un placer. ¿Cómo estás? Al contrario, muchísimas gracias, de verdad me encanta venir a compartir lo poco, lo mucho, ¿verdad?, que sabemos de alguna manera de lo que se ha investigado y pues dejar un granito de arena para la educación para estos niños, ¿no? Gracias a ti, Angie, por esa oportunidad que nos das de escucharte y de, híjole, es que este tema, Angie, es un tema fuerte porque a lo mejor muchos papás van a sentirse como que contrariados y a lo mejor hasta ofendidos porque vamos a platicar de que los golpes, bueno, yo, Angie, la verdad creo, no estoy a favor de los golpes, aunque yo también lo he hecho. ¿Y saben por qué lo he hecho? Lo he hecho por desesperación. Sí, porque por el miedo de no saber cómo educar a mi hija. No se me ha pasado así la mano más que una vez, sí, fíjate, cómo suceden las cosas por accidente.
Yo una vez ya lo platiqué aquí en el programa, una vez la quise corregir, le quise tirar el manazo y como traigo las uñas largas, Angie, le di un rasguño y le saqué la sangre. Sí. No sabes cómo me sentí, Angie, no sabes. Eso sucede, ¿verdad? Sí. Se pierde el control, sí, o te descargas en el niño todo lo que tú vienes cargando de alguna manera, sí, o simplemente no has puesto límites y entonces empezamos ya a una lucha de poderes entre el niño y los papás. Sí. Y entonces el niño no se deja y el papá pues siente que no está viendo respeto y entonces se sube más pues ahora sí que la molestia, la angustia, y entonces se descarga por medio de golpes, ¿no? Sí. Angie, ¿tú qué crees? ¿Que era mejor la educación de antes? Yo recuerdo que antes como que se usaba más. No se tocaba ese tema de los golpes, no se discutía. Era de que papá y mamá así es como educan y se acabó. Nadie dice nada. Y de hecho hay un parteaguas entre lo que era la educación anterior y lo que es la educación actual. Y bueno, ha habido investigaciones, o sea, estos cambios no se dan nada más porque se nos ocurra, sino porque ya hay de alguna manera investigaciones de qué es lo que sucede. Sí. Entonces sí es muy importante que nosotros podamos darnos cuenta de nosotros mismos en el momento que estamos dando el golpe, sí, y recapacitar por qué lo estoy golpeando. ¿Lo estoy golpeando porque lo quiero educar o porque estoy ya tan desesperado que no sé cómo decirle que tiene que obedecer? Exactamente. Y entonces en el momento que se aplica el límite, no sabemos cómo hacerlo, y entonces algunas veces sí lo aplicamos, algunas veces no lo aplicamos. El niño nos va entendiendo y se va comunicando con nosotros de esta manera, y entonces él sabe muy bien que en algún momento puede hacer berrinche y que va a conseguir lo que él quiere. Sí. Y por ejemplo me comentaba una mamá, ¿no? De repente estaban venían en el autobús, y entonces la niña dice que quería comer un dulce, y le dijo la mamá, no te lo puedo dar hasta después de la hora de la comida, ya vamos a llegar a casa y entonces comerás, y después de tomar tus verduras y tu carne y demás, yo te voy a dar tu dulce. No, es que yo quiero el dulce ahorita. Y entonces la mamá le dice no, y entonces la niña, que quiero el dulce, y empieza el berrinche, ¿verdad? Y junto con el berrinche la niña le saca la lengua a la mamá. Y entonces la mamá, muy molesta, le dice no, y a mí no me esté sacando la lengua. Y entonces la niña se voltea y le vuelve a sacar la lengua a mamá. Entonces la señora, ya tan molesta, voltea y la golpea en la cara. Y entonces cualquiera diríamos, bueno, pues ya lo va a dejar de hacer. No, pues se volteó y le volvió a sacar otra vez la lengua. Y ni modo de darle otro golpe más fuerte. Ahí está el punto. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Le vas a dar otro? Ahora le vas a dar dos, la vas a golpear más fuerte, la vas a arrastrar, le vas a jalar el cabello. O sea, ¿qué vas a hacer? A ver. Y ahí está el punto. A ver, Angie, ¿qué hacemos? Ahí está el punto. Entonces, es entender perfectamente cómo poner los límites en los niños. Escucho mucho a los papás de que, mira, no debes hacer esto, y cómo es posible. Por ejemplo, vamos a poner el mismo caso de la niña que sacó la lengua, ¿verdad? Sí. Es que a tu mamá no le debes sacar la lengua porque es falta de respeto, y además no te voy a dar el dulce. Y entonces empezamos con el sermón. El niño se acostumbra, y entonces es capaz de cerrar sus oídos y seguir sacando la lengua. Nada más soy bla, 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 bla. ¿Qué debe haber sucedido en ese momento? Seguramente la mamá, en una acción similar, ella le dio el dulce. Y entonces la niña sabe perfectamente que de esa manera mamá va a salirse de control. Y va a terminar accediendo. Ahora, hay otra cosa también. Los niños, cuando se ponen de esta manera, es que están requiriendo atención de los papás. Eso te iba a preguntar. Muchas veces, y posiblemente a lo mejor no es ni el dulce. Lo que realmente quiere, ¿verdad? Exactamente. Lo que quiere la niña es que mamá voltee y le ponga atención. Sí. Puede ser que mamá está platicando con la señora que está junto, o a lo mejor está con el teléfono, o a lo mejor está viendo la novela, o... Oye, Angie, ¿qué te parece si ahorita vamos a un corte y platicamos más a fondo por qué los niños hacen berrinche? Sí, ya acabas de decir que la atención, ¿verdad? Pero
ahorita vamos a entrar bien de lleno con este tema, con los berrinches, porque de ahí empieza todo. Vamos a ir a un corte, pero llámanos a cabina 213-1945 y 235-0156 para que estemos en contacto, y también a través de Facebook, Gaby Machuca, y por Twitter, @Gaby Machuca 3. Ahorita regresamos. Y estamos hablando de las consecuencias de educar con golpes. Antes de salir a corte, platicábamos de los berrinches. Angie, tengo aquí a mi invitada, la doctorante María de los Ángeles Arriaga. Yo le digo Angie porque es una gran amiga mía y la quiero mucho. Y también, pues, es excelente en su trabajo y en estos temas que tocamos. A mí me encanta cuando vienes, Angie, porque nos sacas de muchas dudas con los hijos. A mí me encanta venir, de verdad. Gracias, Angie. Ya sabes que es tu programa, es tu espacio. Y también de todos ustedes que nos escuchan. A ver, los berrinches, Angie. ¿Por qué crees que un niño, porque hay niños que de veras yo he visto que hacen unos berrinchazos, pero de aquellos que tú dices, ¿por qué no le da a la señora unas buenas nalgadas para que se ponga en paz? El niño normalmente empieza a probarnos, entonces él poco a poco va subiendo de nivel. Sí. Si nosotros no somos congruentes en lo que les vamos a enseñar o hacia dónde vamos a ir, el niño empieza a darse cuenta. Entonces, por ejemplo, y sucede muy seguido, cuando están con los niños, cuando están, por ejemplo, en una reunión, normalmente sucede que hacen los berrinches. Porque saben perfectamente que papá y mamá ahí no los van a corregir, o posiblemente no les van a decir nada, o van a decir, ay, mijito, ahorita, ¿verdad? No va a haber esa parte de firmeza. Entonces, es ser muy firmes cuando ponemos los límites, ¿sí? Sí. Es hablar poco, pero conciso. Okay. Porque el sermón no funciona. Cuando das una orden, el sermón no te va a funcionar. Okay. ¿Verdad? Pues puede ser que lo tomes de la mano, lo saques del lugar donde él está haciendo el berrinche, y entonces le digas con voz firme, ¿verdad? Lo que no te está gustando que él está haciendo. Okay. Pero no es que mira, te estoy diciendo, esto no lo debes hacer, mijito. ¿Sabes por qué? Porque si tú haces esto, o sea, el niño se va a perder. Es un no con firmeza. Bien. Firme, firme, firme. Exactamente. Ni a gritos, no, ni nada. Hay que verlo a los ojos y hay que ponerte de la estatura de él. Imagínate nada más, cuando ya le vas a de alguna manera explicarle. Cuando es la orden sí lo puedes hacer en alto, pero siempre viéndolo a los ojos. Imagínate la estatura de mamá o papá y la estatura del niño. Ahora imagínate la misma escena, pero golpeándolo. No, hombre. Sí, entonces es una sumisión que le haces al niño y un control tan terrible, que el problema no es en ese momento, sino el problema es qué va a pasar cuando él se enfrente a la vida. O él va a golpear también, o va a permitir que lo golpeen. Sí, tienes razón. Alguna de las dos cosas va a suceder. ¿Sí? Entonces se vuelven a repetir los esquemas. Pierden seguridad en sí mismos, aprenden a ser violentos, y al rato ellos repiten esa misma escena en la escuela, con los amigos, con los vecinos, o con la demás gente. Entonces, ¿tú crees que, por ejemplo, una mujer que permite que su pareja la golpee, es porque fue una niña golpeada? Puede suceder, pueden ser otros factores también, pero puede ser esto también. O sea, fue una niña muy golpeada de pequeña y entonces, bueno, pues ya se acostumbró que esa es la manera en que ella puede conseguir a lo mejor las cosas. Sí. Hay otro aspecto, por ejemplo, que también se puede desarrollar, que es el masoquismo o el sadismo. Ah, ok. ¿Sí? Sobre todo cuando golpeas, te arrepientes y después vas y abrazas. O sea, dicen, bueno, pues ya sé que después del golpe viene el abrazo. Sí, lo que genera en la cabecita del niño es, para yo poder tener un abrazo o tener la aceptación tengo primero que ser golpeado. Wow. Entonces, cuando ellos están grandes, que es el caso que me comentabas, vaya, de una mujer que es golpeada, entonces dice, bueno, pues me tiene primero que golpear para después a lo mejor merecer que me dé el dinero, para el alimento, oye, o para lo que sea, ¿verdad? O eso que dicen, que las reconciliaciones son bien bonitas, que dicen, ay, es que después de que nos peleamos y que casi nos desgreñamos y nos agarramos a golpes, está lindo, viene y me trae flores y así dura bien cariñoso como 15 días o una semana si bien te va, y después se repite el ciclo.
Y es que así es como me demuestra él el amor. Sí. Él es así. De hecho, ha sucedido que hay mujeres que aun cuando les están ayudando a que no las vayan a golpear, ellas dicen, no, déjalo. Sí. Así es mi relación. Sí, he escuchado muchísimos casos. Entonces hay que tener mucho cuidado con los niños, hay que tener mucho cuidado, no hay necesidad de llegar a este golpe. Si nosotros, de alguna manera, por ser simplemente papá y mamá, o sea, esa fuerza que llegas a tener, esa autoridad que puedes manejar con el niño, si tú la manejas, repito, y perdón que sea tan repetitiva, pero yo creo que ahí está la clave, con firmeza y con límites muy claros, el niño lo va a entender. Y pongo casi siempre este ejemplo sobre lo que es la carretera. Si hay una carretera bien trazada, el niño sabrá dónde tiene que ir. Pues claro que sí. Si no está bien trazada, entonces se pierde en el camino. Y entonces pierde seguridad porque no va a saber a dónde va a querer ir, pierde esa autoestima inclusive, no se va a sentir con herramientas para poder continuar el camino. Eso es muy, muy cierto lo que dices, porque no nos ponemos a ver que nuestros hijos pues van por un camino hacia la adultez. Así es. Y que creemos que toda la vida van a ser niños y que estas demostraciones de nuestro carácter, por decir así, de nuestra autoridad, pues no van a tener consecuencias graves cuando crezcan. Ahorita de chiquitos, pues siempre nos perdonan. Cuando hacemos este tipo de correcciones y golpeamos a nuestros hijos, siempre nos perdonan. Y aunque no les pidamos perdón, porque yo creo que también se vale que como papá tengas el valor para reconocer cuando le estás regando y golpeaste a tu hijo, que a lo mejor ahorita que tú que nos estás escuchando dices, híjole, yo soy el tipo de papá o mamá que todo lo quiero resolver con golpes, porque así me educaron a mí. Y hay que tener cuidado, lo que tú comentas es muy cierto. También podemos reconocer nosotros cuando nos equivocamos. Sí, Angie. Pero hay que tener cuidado. A ver, no se trata de tener sumisión de uno a otro. O que porque yo me equivoqué, entonces yo me agacho y entonces hijo pide lo que tú quieras. O porque yo me equivoqué, entonces discúlpame y entonces lo lleno de regalos. Ándale, de veras. Sea, no se trata de esto, se trata de aclarar a la mejor, ¿verdad? El por qué hiciste las cosas, ¿sí? Y qué es lo que le estás pidiendo. Para que le quede claro al niño. Oye, cuando están chiquitos, el estarles, insisto, platique, pues se van a perder. Cuando están pequeños es muy claro, ¿verdad? Esto no. Y sí. Hacerles el tiempo fuera y después volver a preguntar si entendieron por qué los dejaste a lo mejor sentaditos o los sacaste de la fiesta un momento, o no sé, ya tú buscarás las estrategias, ¿no? Pero tienes que cerciorarte que el niño esté entendiendo por qué aplicaste esto. Que no se le debe de llamar castigo tampoco, ¿verdad? De alguna manera es esta, pues, sí, de alguna ¿es manera correcto, puedes entonces? Manejar esta parte de castigo, ¿no? Pero no se trata de que estés castigando todo el tiempo, o sea, y ahora te subiste a la silla, te vuelvo a castigar, y ahora tiraste el vaso y te vuelvo a castigar. Hay que poder diferenciar muy bien entre lo que es una falta y lo que es un error. ¿Sí? Porque muchas veces nos pasamos castigando todo. Si el niño, por ejemplo, está con su vasito y tira el chocolate, pero bueno, pues eso fue un accidente. No pasa nada, o sea, simplemente se le explica, ten cuidado, ¿verdad? O hazlo de esta manera. Oye, pero luego muchos papás... Pero cuando hace berrinche y avienta el chocolate, ahí sí es otra situación. Cosa. Entonces ahí sí se tiene que llamar la atención o castigar en este caso, ¿no? Sí. Tenemos que tener mucho cuidado durante todo el día. Insisto, si nos pasamos castigue todas las acciones del niño, vas a perder peso. Sí, al rato le va a valer. Sí, porque dice, aparte el niño va a decir, pues no sirvo para nada, ¿verdad? Sí, todo nada lo hago mal. Bien. Ajá, sí. Y la autoestima del niño baja. Sí. Entonces, en esta parte tenemos que tener mucho cuidado. Si hay varias cosas que el niño está generando de alguna manera, bueno, ve buscando cuál es la de mayor peso, porque seguramente la primera que tú corrijas se van a ir a encadenar las demás corrigiéndose. Ok. ¿Sí? Y trata de generar armonía en casa.
en donde todo mundo trabaje, en donde todo mundo esté cooperando, sí, porque entonces van a bajar la cantidad de berrinches, van a bajar la cantidad de enojos. Fíjate ahorita que dices eso, que todo mundo esté cooperando. Por lo regular, cuando ponemos a un niño que haga algo, queremos que él lo haga como si él ya supiera cómo le va a hacer, que lo haga con la misma rapidez que nosotros y que también lo haga bien. Sí. Y realmente pues está aprendiendo, es un niño. ¿Y de quién aprende? Pues de nosotros. Me ha funcionado con mi hija, no siempre, ¿verdad? Y menos ahora que es adolescente, oh Dios mío, también ahí es otro tema. Pero me ha funcionado que si no quiere arreglar el cuarto, me meto con ella al cuarto y yo me pongo a recoger unas cosas. Ándale, mijita, tú lo otro. Tú ponte a doblar la ropa mientras yo recojo esto, ándale, y se lo doy del piso, llévalo afuera, al bote de la ropa sucia. Ay, mamá, pero que quién sabe qué, ándale, llévatelo, sin alegar, sin discutir ni nada. Y si lo anda haciendo de mal humor, pues ni modo que lo haga de mal humor, pero que lo haga. Claro. Y entonces, pues, eso me ha funcionado. Según la edad que van teniendo, la responsabilidad, hasta que llegue un momento en que ella sea capaz de hacer toda la recámara sola. Sí, ya me sorprende que ya solita va. Y después que ellos vayan agregando ya su propia decoración, que ellos vayan agregando ya también, no sé, que ya puedan cambiar a lo mejor la cama de a un lado diferente, ¿verdad? Pero lo primero, bueno, pues es el orden y tenemos que empezar con cosas muy pequeñas, ¿no? Claro. Como por ejemplo tu vasito de plástico, ¿verdad? Cuando está chiquito, déjalo donde se lavan los trastes. No lo va a lavar, nada más que lo deje. Cuando esté un poquito más grande, bueno, ahora ya sea a lo mejor el tenedor, ¿verdad? Y el platito y el vasito. Sí. Y a lo mejor el día de mañana con un trapito va a limpiar el lugar donde él comió. Y a lo mejor después ya te va a ayudar a lavar los trastes. Sí. O sea, no lo va a hacer él de una manera perfecta como tú lo quieres. Ni tan rápido como tú quisieras. Va a ser tiradero. Para la educación hay que tener paciencia. Sí. Mucha paciencia y dedicación. Sí. Si no estás dispuesta a esto, entonces, bueno, pues vas a saber que te tienes que atener a consecuencias después que te van a hacer trabajar lo doble. Sí, y fíjate que me quiero regresar un poquitito, antes de irnos a corte, a esto que dijiste hace rato, de cómo nosotros le pegamos al niño o lo castigamos, nos sentimos culpables y luego queremos remediarlo con cosas, comprando cosas. Ahí definitivamente pues nos estamos quitando la autoridad, ¿verdad? Nosotros mismos. ¿O qué piensas? Pierdes totalmente el rumbo para lo que regañaste. Entonces pierdes totalmente el rumbo para lo que quieres educar. Sí. Ya nada más estás complaciéndote a ti mismo. Sí, para no sentirte tan mal. Exactamente. Okay. Entonces no me quiero sentir tan mal y entonces pues tengo que buscar algo para no sentirme así. Claro, pues entonces, que hago cosas, ¿verdad? Compro cosas. Perdemos ese rumbo, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y los niños son bien listos, le toman a uno la medida, pero sí facilísimo. Vamos a ir a un pequeño corte, Angie. Amigos, estamos hablando de las consecuencias de educar con golpes. Ahorita volvemos. Se me hizo súper interesante una frase que dijiste ahorita, Angie. A ver, por favor, compártela con todos nosotros. ¿Las palizas y qué? Las palizas y el amor no son compatibles. Wow, cierto. No, cierto. Oye, porque luego decimos, es por tu bien, mijito, me duele más a mí darte esos golpes que a ti. Me duele más a mí que a ti. Pues no creo, porque si le pega con un palo o con un... No, hombre, ¿cómo le va a doler más? No aprenden a dialogar ni a resolver sus conflictos de forma pacífica. Claro. Entonces aprenden a hacerlo pues de forma violenta. Yo recuerdo hace... pues estábamos pequeños, que mi hermano Agustín estaba en la escuela y tenía un maestro muy disciplinario, y lo digo entre comillas, ¿verdad? Sí. Y entonces él les pegaba a los alumnos poniendo los dedos juntos con una regla de fierro. Y una vez, no sé qué sucedió en el salón, y a todos absolutamente les pegaron de esa manera. Entre ellos a mi hermano Agustín, que era un alumno muy tranquilo, era un hijo, muy buen hijo, la verdad. Sí. Y entonces él estaba muy molesto porque decía, ¿por qué me golpearon a mí si yo no fui? Y se quedó con mucho resentimiento, muchísimo resentimiento. Claro. Porque además nunca le explicaron. ¿Qué fue lo que hizo, verdad? ¿A mí? Sí. ¿Por qué a mí me tienes que golpear? Y él dice y comentaba que él iba a encontrar a ese maestro algún día. Y lo iba a ver de frente. Yo decía, Dios mío, ¿por qué tanto dolor? Y efectivamente, cuando estaba más grande, lo vio y le dijo,
maestro, no tiene idea, nada más le quiero decir, el dolor tan grave, dice, de haber recibido ese golpe. Y no fue el dolor de los dedos, sino la molestia, porque yo no merecía que me hubieran golpeado porque yo no hice nada. Y no investigaron. Dice, y eso me molestó demasiado. Ni siquiera me dejaron hablar. Es horrible eso, la impotencia de un niño. Entonces, tú golpeas al niño. Uh-huh. El niño posiblemente, algunos no saben por qué los estás golpeando. Uh-huh. Entonces, los golpeas y entonces el niño pues empieza a rebelar y empieza a generar molestia y entonces empieza una lucha de poderes entre los dos. Y entonces empiezan a guardar resentimientos. Y entonces el niño no le va a interesar que lo estés golpeando. Entonces él va a seguir con el comportamiento cada vez más elevado. Oye, entonces podría ser que un adolescente que es muy rebelde sea un niño, más bien fue un niño golpeado. Puede suceder, claro que sí. O demasiado sumiso. O sea, se van a los extremos. Ok. Sí. Se van a los extremos, dependiendo como el papá también o la mamá haya aplicado esos golpes, ¿no? Sí, demasiado sumiso porque a lo mejor tiene tanto miedo, depende también del carácter de cada chico, ¿no? Y la situación, como se den las cosas. Uh-huh. O sea, el ejemplo que te ponía de ¿por qué me estás golpeando? No hay razón para que lo hagas. Para que lo estés haciendo, explícame qué hice. Y entonces se siente una frustración muy grande y automáticamente es una molestia y un enojo, ¿no? Y pues la frustración, efectivamente, ¿no? Sí, no, pues aunque sean tus papás, si nosotros no medimos lo que estamos haciéndoles a nuestros hijos, van a crecer con ese resentimiento y el día de mañana vienen los reclamos. Y me ha tocado escuchar papás, Angie, que aún los hijos les digan lo que sintieron aquella vez por aquel golpe o por aquella... pues aquella corrección que les hicieron a golpes, luego dicen, pero si yo te di todo, hijo, mira nada más que mal agradecido, ¿cómo te puedes acordar de eso si hasta te di de comer y te di todo? Y yo te voy a decir algo, los golpes no necesariamente son físicos, Ándale. Los golpes pueden ser con palabras. Eso, qué bueno que mencionas eso. O sea, no hablamos de un golpe físico, o sea, uh-huh, que te lo voy a dar con algo, sino también un golpe en la manera de hablar y en lo que les estás diciendo. Hay palabras, ¿no?, que jamás se les olvidan a los niños, claro. Nunca. Yo me acuerdo de una amiga que decía, yo prefiero que me den una nalgada a que mi mamá me diga porque estuve mal con esa seriedad. Me duele en el alma. No, porque ya el golpe me lo da, ya sentí que se descargó. Y pasó, y ya pasó. Dije, ya pasó. Sí, ajá. En cambio, cuando me lo dice con palabras, me duele muchísimo, ¿no? Pero hay de palabras a palabras, Angie, porque tú lo dices así como muy ligerito, muy light. Me dijo con unas palabras, pues, de una forma fuerte, a lo mejor en un tono fuerte, pero hay papás que son groseros. Totalmente. Que dicen majaderías a sus hijos y cosas que ni sienten, que después, te odio, te desprecio, ahora sí que casi como canción de Paquita, la del barrio. Ya no te soporto. Ya no te soporto, ¿para qué naciste? ¿Para qué naciste? Sí, o sea, cosas horribles. Golpes fuertisísimos, ¿no? Señoras, señores, si ustedes se están identificando ahorita y son de los papás explosivos que les dicen este tipo de cosas a sus hijos y que luego vienen, además del montón de palabras, los golpes, analícense ustedes por qué están actuando así. Así es. Se vale que te enojes, ¿eh? Claro, eso es natural. Lo que no se vale es que te desquites con los hijos. Uh-huh. Eso es lo que no se vale. Oye, yo he escuchado papás también, Angie, que dicen, es que así me trataron a mí y ahora le toca a él, como si fuera venganza. Sí, efectivamente. Qué terrible, sí, ¿no? Efectivamente, así sucede. Entonces es una cadenita, si nosotros le seguimos con la venganza con nuestros hijos, pues ellos también la van a tomar contra los suyos y va a ser un cuento de nunca acabar. Hoy yo creo que ya hay mucha investigación sobre todo esto y entonces ahora sí los padres de familia pueden documentarse, pueden prepararse, ahora sí pueden estudiar más cuál es el comportamiento de los niños, cómo es que los niños reaccionan. Sí. Ante ciertas circunstancias, el por qué. Entonces, no hay de alguna manera disculpa, o sea, hay que prepararnos y hay que estar investigando todo este tipo de formas de ser de los niños y cómo es que nosotros podemos trabajar con cada uno de los niños, ¿verdad? Mira, hay un comentario aquí, no voy a decir el nombre, pero dice, tengo 13 años, 2 hermanas y un hermano y una media hermana mayor de 23 años.
Mis padres golpean fuertemente a mí y a mis hermanas. He pensado seriamente en denunciarlos, pero me doy cuenta que sería muy fuerte para mí y mis hermanas denunciarlos, porque nos quedaríamos sin papá y sin mamá. Tenemos familiares, pero yo no quiero cambiarme de colegio ni de casa. No sé qué es lo que pueda suceder si yo los denuncio. Mi hermano todavía es un bebé y mi mamá también nos golpea. Ha llegado al extremo con cables, con el palo de la escoba, del cabello, puñetazos, patadas, todos los días y por todo. No sé qué hacer. Qué barbaridad. Yo creo que hay que intentar hablar con ellos, definitivamente. Sí se tiene que acercar con alguien. Sí, para que los padres de alguna manera recapaciten, ¿verdad? Él tiene 13 años. Está muy pequeño. Y si tiene la hermana de 27 años, yo creo que ya está bastante 23 grande. Tiene la hermanita. Ya está bastante grande la jovencita de 23 años como para que pueda tener un diálogo con los papás o buscar Pero fíjate que el miedo que hay en este comentario, ¿qué va a pasar con su estabilidad? La escuela, que voy a cambiar de colegio, qué voy a hacer. Sí. Un niño, es muy difícil, Angie, para un niño que pueda tomar una decisión así, aunque hay niños que lo han hecho. Tienen que acercarse con alguien que los ayude. Definitivamente no pueden quedarse así, porque el día de mañana ellos pueden aprender esto también. Entonces ellos se tienen que acercar con los familiares precisamente. Y no se trata de que se queden sin papás, no. Se trata de hacerlos entrar en razón, para que ellos puedan entender que no es la manera. Así es. Y mira, amigo, tú que nos estás escuchando, yo ahorita te voy a contestar el mensaje, le voy a contestar el mensaje por el Face. Sí. Pero sí vale la pena que se dirija a sus familiares, debe de tener tíos, abuelitos, que lo ayuden, que los apoyen, y más vale que te cambien de colegio y que pierdas a lo mejor a tus amigos, a que sigas batallando con esta situación. No lo merecen, los niños no lo merecen. Definitivamente no, y no es la manera. Entonces tienen ellos que buscar esa ayuda para que tengan un diálogo con los papás, que haya de alguna manera ese intermediario para que los haga entender, ¿no?, qué es lo que está pasando. Y si esto realmente es algo muy fuerte, pues sí tienen que buscar otra alternativa, ¿no? Claro, fíjate, dice aquí, tengo un gran este es otro comentario también, dice, tengo un gran resentimiento contra mis padres. Desde siempre en mi familia hubo conflictos. Mi padre, cuando tiene la oportunidad, engaña a mi mamá con otra. Cuando era pequeño, por cualquier error me golpeaban psicológica y físicamente. Creo que no conozco a nadie que ha sufrido tanto como yo. Me golpeaba por cualquier cosa, hasta por cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, mi mamá tenía un negocio y yo lo atendía. Y un día di mal el cambio y me dejó encerrado, amarrado, porque no dio bien el cambio. Imagínate nada más. No leo todo el comentario porque es muy, muy largo. Y está muy fuerte también. Hay que ver qué edad tiene esta persona ya es un adulto. Y cuenta. Él tiene ya que trabajar en él mismo. Sí. O sea, tiene que buscar, porque no puede él quedarse con ese resentimiento. Tenemos que entender que como hijos, los padres de alguna manera hacen lo mejor que pueden para educarnos. Y hay un malentendido de alguna manera, por eso aplican esta situación que no es de alguna manera aceptable, ¿no? Sí. Pero ahora si ya estás grande, bueno, pues tienes que ya ver por ti. Claro. Y tienes que trabajar en ti, porque si no, puedes repetir esos patrones. Entonces, tienes que trabajar, no puedes vivir con ese resentimiento. Dolor, ese resentimiento, porque son cargas que traes en el cuerpo, en el alma y en el pensamiento, que no te van a permitir después tener esa relación abierta con otras personas. Hay muchos adultos que tienen tanto resentimiento por su niñez, por cómo vivieron, que no pueden ser felices. Crecen y todavía siguen añorando que hasta el papá o la mamá que ya no están, que ya fallecieron, pues los hubieran querido. Y dicen, es que si a mí me hubieran querido, si a mí me hubieran tratado diferente, mi vida sería diferente. Pero lo que tú acabas de decir, Angie, es muy cierto. Ya somos adultos y ya somos responsables de nosotros mismos. Aunque duela mucho lo que nos haya pasado, ya ahorita de nosotros depende seguir atorados en esa situación y en ese dolor o salir adelante. Estar viviendo del pasado. No, definitivamente hay que resolverlo para que puedas vislumbrar de alguna manera el aquí y el ahora,
¿verdad? El que lo puedas disfrutar. La felicidad es una opción que tú tienes, ¿no? Y tú decides. No podemos culpar a nadie por no ser felices. Eso tú lo tienes que resolver, y más si ya estás grande, ¿no? Exacto. Cuando estás chiquito es un problema realmente, porque efectivamente si está el niño con temor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a defender esa criatura? Claro. ¿Quién va a poder ayudarlo? Además, se me va a ir mi mamá y mi papá si yo los delato, o se me va a ir mi mamá y mi papá, y ¿con quién me voy a quedar? No se trata de que se vayan, se trata de ayudarlos a ellos para que de alguna manera puedan ellos tener ese acercamiento con sus hijos sin necesidad de estar golpeando o maltratando. Claro, así es. Hay un malentendido en esto, ¿no? Entonces, hay muchos que repiten los patrones anteriores y tienen que requerir también esa ayuda, ¿no? Así es, todos la necesitamos si es que tenemos este conflicto todavía de la niñez. Vamos a un corte, Angie. Amigos, ahorita regresamos, seguimos hablando de las consecuencias de educar con golpes. Ahorita volvemos. Ya estamos de vuelta, estamos hablando de las consecuencias de educar con golpes. Y tengo un comentario aquí, Angie, también a través de Facebook. Fíjate lo que me dice este chico. Dice, ¿es justo que mi papá me siga golpeando aún cuando tengo 16 años? Yo creo que ni cuando tengas 16, ni cuando tengas 14, ni cuando tengas ninguna edad, ¿verdad? Pero ¿por qué? O sea... No hay justificación, o sea, más cuando son adolescentes, que es cuando tenemos ya que platicar con ellos. Pero sí quiero decirle a ese jovencito de 16 años, ¿verdad? Que también él tiene que poner de su parte. Sí, pero no lo tiene que golpear. Ellos tienen que, por supuesto que no. O sea, dice, ¿es justo, ¿verdad?, que me siga golpeando? No es o sea, justo. Fíjate lo que dice, que me siga golpeando, No o sea, lo ha golpeado siempre. Ni que papá ni mamá golpeen, pero tampoco es justo que los hijos se pasen de la raya. No sigan las reglas. Claro, así es. Que ellos de alguna manera no cumplan con sus obligaciones. Fíjate lo que dice aquí otro comentario, fíjate. Dice, yo quiero mucho a mi papá y sé que él a mí también, pero cuando se enoja conmigo me golpea muy fuerte. Por ejemplo, una vez llegué borracha. Dice, me dejó moretones por todo el cuerpo, en la cara y en las piernas. Yo no creo que sea normal que todavía me esté tratando así si ya tengo 19 años. Yo sé que a veces soy algo difícil, pero se pasa. Pero llegó borracha. Precisamente ahorita lo que tú estabas diciendo, no se justifica, fíjense bien, no se justifica que la haya dejado así con moretones y todo, pero también el comportamiento de la chica. Lo que pasa es que por los dos lados está viciado ya la situación. Sí, ya está mal. O sea, el padre entra en una desesperación por el amor que tiene a los hijos. Entonces dice, ¿cómo le voy a hacer para que entienda que esto no la va a llevar a ningún lugar? Es lo que decíamos al principio, no sabemos cómo manejar la situación. Que me permita esta chiquita jovencita de 19 años, ¿verdad? Lo que sucede a nivel cerebral cuando ellos a esta edad están ingiriendo ya bebidas alcohólicas. El alcohol, sí. Porque se registra en el cerebro. Hay unas cajitas, digamos, ¿verdad?, en donde ahí se tiene registrado. Y entonces cada vez quiero más y cada vez quiero más, y el peligro de que se vuelvan alcohólicos. Sí. Entonces, no creo que sea edad para que estén tomando de esa manera, ¿no? Aquí hay otro comentario, dice, precisamente de la chica que acaba de comentar, dice, toda la familia necesita ayuda de un especialista, dice, y tu padre en especial. No es justo pegarle a nadie. Tampoco es bueno que a tu edad andes ebria. Y lo que dices tú, Angie, esto es una consecuencia de los problemas que hay adentro del seno familiar. Busquen centro de ayuda y terapia en familia. Suelen ser gratis, dice. Y debe de ser. O sea, tienes rencor porque fuiste golpeado, ya sucedió, no te regreses al pasado. ¿Qué está sucediendo en el presente? Y busca ayuda con un psicólogo o en un centro. Así es, y hay lugares que son gratuitos o muy económicos. Claro, o sea, no hay pretexto para que no puedas cuidarte a ti mismo y no puedas de alguna manera resolver todas esas situaciones que tienes interior. Quien no lo haga es porque no lo quiere hacer. Así Ahora, es. Entiendo a los padres cuando hay una desesperación como el ejemplo que estamos viendo ahorita, que llegan ya a esa edad, ni a ninguna edad, ¿verdad? No, claro. Borrachos a casa. ¿Qué hacer? Imagínate lo que pasa por la mente del papá y de la mamá. Te la pueden violar en la calle, porque pues no están en sus 5 sentidos. Sí, no me puede quiero chocar imaginar. En un auto. Exacto. O sea, pueden pasar una cantidad de cosas
Entonces, el papá obviamente y la mamá se sienten desesperados. ¿Y ahí qué hacer? Lo que menos debes hacer es golpear, obviamente. Pero ¿sí? ¿cómo hablarle? Ahí te tienes que acercar y platicar cuando ya estés sobria. Entonces, cuando llegue, ¿qué hacer? ¿Recibirlo normal? Y no hablar, o sea, que se vaya ya a la cama y se acabó el asunto. No te va a hacer caso, pues está ebria. Y ya al día siguiente, está fuera entonces, de sí, no hay manera de dialogar con una persona así. Imagínate si se ponen a discutir en ese estado, ella y los papás enojados, se arma, pero si bien. Es al otro día hablar, ¿verdad? Sentarte y seriamente hablar y poner los límites. Claro. Una jovencita de 19 años no creo que esté trabajando todavía, que esté ganando su propio dinero. No ¿sí? creo tampoco yo. Están viviendo bajo el techo de los papás. Quienes ponen las reglas son los papás. Autoridad significa ayudar, guiar al otro para que sea exitoso, para que llegue, ¿verdad? A tener la mejor vida de alguna manera. No es autoritarismo. El autoritario golpea. El autoritario controla. El autoritario sobaja a los demás. Y el padre no debe ser autoritario, sino debe ser autoridad de casa. Quien pone las reglas de casa son los papás. No debes de poner reglas que los ahorquen, porque se te van a ir. Sí, es cierto. No hay vuelta de hoja. ¿Sí? Pero debes ser firme. Si ya dijiste, como llegaste hoy de esta manera, no podemos permitir que llegues así porque te queremos mucho y porque esto no es correcto. Entonces, bueno, tú tienes el control del dinero, tú tienes el control de ¿le quitas el tiempo, carro? Tú tienes el control de... ¿Se vale eso? Claro. Okay. No, como, o sea, no puedes dejarle el auto a una niña que está ingiriendo bebidas. Porque luego salen con que me estás chantajeando. Oye, pero pues tiene el derecho, ¿verdad? El papá y la mamá, pues sí son los responsables. Claro. Claro, o sea, es un no y se acabó el asunto, ¿no? Okay. Muchas veces tememos demasiado a poner esas reglas. Sí, es cierto, Angie. Y tememos a que se vayan. Que se enojen con nosotros. Pues se van a enojar, ni modo. Pero después van a decir, te agradezco de sobremanera. Muchas de las acciones de los jóvenes cuando se ponen rebeldes es, quiero que, hey, aquí estoy mamá, hey, aquí estoy papá. Cierto. Por favor, voltéame a ver. Sí, mira, estoy llegando de esta manera para que me veas, aquí estoy. Fíjate que aunque sean adolescentes, se nos olvida que necesitan el apapacho, necesitan el cariño, necesitan que en la noche vaya uno y los tape y les dé un besito. Claro. ¿Qué hace el adolescente? Sí. El adolescente. Aquí está tu hijo, yo lo veo que se está riendo, ¿por qué? ¿Haces eso, Angie? ¿O qué? ¿Cuántos años tiene tu hijo? Ya, tiene 27. ¿Y todavía te chiquean? 26. Todavía lo chiqueas, Angie, claro ya ves, sí. Por eso es un niño bien portado, aquí se ve, mira, aquí está con su mamá. Me da mucho gusto. Ya 26 años, ya independiente, ya está titulado, ¿verdad? Y ahí está la buena mamá, mira, el buen fruto. Sí, apoyando aquí de se alguna ve. manera en el negocio, ¿verdad? Qué bueno. Y bueno, pues bendito sea Dios, ¿verdad? Fíjate que hay un comentario más, Angie. Dice, a mí sí me golpeaban, a veces en especial mi papá, pero no era tanto su costumbre. Mi mamá tal vez me pegó unas 3 veces, pero en realidad les estoy agradecido y no les guardo ningún rencor, porque si no lo hubieran hecho, no me imagino en lo que yo me hubiera convertido. Pero por supuesto que no me golpeaban por deporte, porque yo era bastante inquieto y a veces bastante desobediente. Creo que me lo merecía. ¿Cómo ves este comentario? A ver. Porque dice que no guarda rencor, dice que se lo merecía. Fueron pocas veces, debió haber sido en el momento exacto, ¿verdad? Ajá. No es cuando de repente dan la nalgadita. La nalgadita se da muchas veces también inclusive por cariño. Ah, sí, pero tú sabes cuando no pero es por cariño. No se trata de maltratar, ni se trata de generarles algún problema, ¿verdad? Físico. O sea, es simplemente, mira, un aplauso, por ejemplo, fuerte, cuando estás regañando a alguien, ¿sí? Te puede fungir como si fuera un golpe, ¿sí? Ah, sí. O sea, es porque es un sonido fuerte. Sí. Es un sonido fuerte. Pero no le pegas. No, aunque no le pegues. Si tú este aplauso lo haces de una manera violenta, sí, puede ser como un golpe. O sea, la intención que lleva. Es la intención como se hacen las cosas, ¿sí? Entonces tú puedes dar la nalgadita,
¿verdad? Y muy bien, y le das la nalgada. Hasta puede ser como, bien, hijo. Claro, o sea, le das la patadita de la buena suerte, ¿qué nos pasa muchas veces a nosotros cuando nos damos el abrazo de que hicimos algo bien? Hasta damos el abrazo bien fusivo, apretado, ¿verdad? sí. Sí, y a lo mejor de repente ¡ay, no me hagas tan fuerte!, ¿no? Sí. O sea, es la intención. Por eso te decía, hasta una palabra puede ser más fuerte que un golpe físico. Claro que sí. Es la intención y la manera como lo hagas. Ahí está el punto. Angie, ¿qué crees? Ya se nos acabó el tiempo. Tantas cosas que había que platicar. Muchísimas cosas. Oye, no nos alcanzaría ni 2 horas, ¿verdad? No. Aparte de que estos temas son buenísimos, bueno, pues tú eres excelente también para tratar estos temas. Yo espero que a todos los amigos y amigas que nos escuchan les haya gustado el programa. Ella fue la doctorante María de los Ángeles Arriaga, directora del colegio Nayar Educación Integral. Pues imagínense, por eso tiene tanta experiencia, tantos niños que ve ella todos los días. Todos los días. Y gracias a ustedes por habernos escuchado. Gracias, Angie, por haber estado aquí. Al contrario, mil gracias, de veras. Ojalá que el tema les haya sido de gran utilidad, porque los hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Y les mando un gran beso, que tengan una linda noche y les deseo lo mejor hoy y siempre. Hasta la próxima. Hasta luego.